Radio Informativo Huamantla presenta Alcohólicos Anónimos, una producción de Radio Informativo Huamantla. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Radio Informativo Huamantla presenta Alcohólicos Anónimos, una producción de Radio Informativo Huamantla. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Buenas noches tengan todos ustedes que nos escuchan. Este es su programa de Alcohólicos Anónimos. Es nuevamente un placer estar con todos ustedes. La esencia me hacía un cobarde. No sabía que una de las definiciones de valor Esto sería sin duda lo que encuentra todo alcohólico miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, una experiencia transformadora a donde nadie se ve forzado a trabajar en los 12 pasos de recuperación, a donde no hay ninguna autoridad humana que le haga cumplir. No obstante, esto nos une y unidos lo seguimos, porque la verdad que contienen estos principios nos han salvado la vida y nos han abierto una puerta hacia una nueva existencia. Nuestra experiencia nos enseña que estas verdades universales producen resultados. La anarquía del individuo se rinde ante esta evidencia, logra su sobriedad y después poco a poco estas verdades acaban por gobernar su vida. Y él acaba por vivir bajo su propia autoridad, la autoridad más poderosa que se conozca, la autoridad de su propio ser. Bien, ¿qué es este despertar espiritual y qué es esta experiencia transformadora? Sí, muy buenas tardes. Yo soy un integrante de la comunidad de Alcohólicos Anónimos y bueno, pues la dádiva más grande que un alcohólico viene a encontrar después de practicar el programa dentro de la comunidad, en los grupos, con su padrino, con los compañeros,
La dádiva más grande que experimentamos casi la mayoría, o la mayoría de todos los alcohólicos que se acercan, es, como principio, nuestra sobriedad. Sí, de aquí de alguna manera todos hemos vivido estas experiencias a través de el tiempo que hemos estado dentro de Alcohólicos Anónimos. No todos la vivimos de la misma forma, no a todos se nos aparece o se nos da de la misma forma, pero como cada persona, cada individuo, miembro de Alcohólicos Anónimos, él empieza a poner parte o palabras dentro de lo que va sucediendo en su vida. En tu caso personal, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia de AA? Buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy un miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Y por medio de las experiencias que se han vivido, pues el despertar espiritual es una alegría de vivir, ya sin esos miedos, sin esos temores que se le tenía a esa fe. Y se va obteniendo poco a poco ese despertar espiritual. Va uno viendo, o va uno viviendo una vida nueva en cada ser humano, ¿no? Si antes decía yo que no se podía, pues ahora me doy cuenta que sí se puede, ¿no? Que hay una meta en la vida que pueden lograr, y esa es pues la alegría de vivir sin alcohol, la alegría de compartir a otras personas el problema del alcoholismo, y se va uno encontrando con esa fe que llena nuestros corazones, que reina esa alegría en la familia y con el ser humano, ¿no? Después de haber vivido todo lo que pasó en nuestras vidas, en esa experiencia del alcoholismo, después de haber presenciado la muerte tan de cerca y de ver lo desastroso que es el haber experimentado algo diferente, ¿cómo ha sido? ¿Cómo se ha producido en ti? ¿Y qué es lo que lo ha hecho? Antes que nada es bueno recordar y plasmar que hay un cambio profundo, hay algo que se obtiene a través de acercarse a la comunidad. Anteriormente se estuvo buscando, se estuvo persiguiendo algún cambio, algún método, una solución en contra de la enfermedad del alcoholismo. Cuando llego a la comunidad de Alcohólicos Anónimos siento esa experiencia, una transformación, una forma de sentir la vida de una manera totalmente diferente. Dice, nos encontramos en primera instancia con la sobriedad, que con ella nos sentimos tan seguros porque podemos combatir la enfermedad del alcoholismo. Sentimos esa nostalgia, esa alegría de saber que ya no nos vamos a volver a emborrachar solo por el día de hoy. No vamos a volver a estar sufriendo, a estar decayendo en ese mundo oscuro, ¿no? Entonces empezamos a sentir una forma diferente, esa forma que nos empieza a agradar, esa forma que no pudimos obtener, adquirir de alguna u otra forma. Nosotros tenemos la oportunidad de cambiar esa vida, esa vieja vida que teníamos anteriormente, porque esa vida no nos sirvió. Al menos en mi caso, a mí no me funcionó para nada esa forma de ser, la forma en la que me venía yo desarrollando, no me sirvió para nada. Entonces, al recibir esta dádiva, al despertar a la realidad, ¿no? Por un momento, de darme cuenta de que mi vida estaba pendiendo de un hilo, que mi vida se había convertido en un caos, que no tenía solución, y ya empezar a ver otra alternativa nueva, y escuchar que los compañeros me dicen que sí hay una solución, que sí hay algo mejor para mí, que las cosas buenas están por venir, que las cosas malas son experiencia vivida y que esas cosas son mi riqueza.
Entonces me empiezo a sentir como en familia, me empiezo a sentir como en casa, ¿no? Empiezo a descansar, me empiezo a dejar de preocupar tanto como lo venía haciendo, ¿no? Y me empiezo a dejar de lastimar esa antigua vida de la cual me hacía tanto daño, ¿no? Me hacía mucho daño, me hacía sentirme que no estaba con nadie, ¿no? Que no estaba con mi familia, que no pertenecía yo a ninguna parte de la sociedad, que no pertenecía yo ni siquiera a mí mismo. Esto que he sentido es algo que es indescriptible de expresar, pero es una forma en la que sutilmente se fue infiltrando a través de mí y fui sintiendo ese cambio del cual cada día uno necesita uno más, tiene uno ansias, tiene uno hambre de sentirse más diferente, de fortalecerse cada día más, de llegar a decir yo quiero más de esto, ¿no? ¿A poco habrá más de esto? Quizás podré obtener algo más. Y todos mis compañeros me dicen que sí puedo obtener más, que a través de que yo me esfuerce, a través de que yo me dedique y de que me enfoque realmente a mi vida y empiece a aprovechar esto que se me ha despertado dentro de mí, eso me puede llevar y me puede conducir a cosas mucho mejores, cosas mucho mayores. Dice que esto nada más es el principio. Sí, aquí es necesario que nosotros nos demos cuenta de que un despertar espiritual no es precisamente el de pasar de malos a buenos, ¿no? No es de dejar de ser alguien a pasar a ser una cosa diferente, sino que es algo que se va adhiriendo a nuestra propia vida, a nuestra propia existencia. No se tiene la necesidad de salir y correr y gritarle a todo el mundo que hemos vivido algo extraordinario, sino que simplemente es algo que nos hace participar, algo que nos hace sentir, algo que nos hace buscar el porqué de nuestras vidas, el de cómo y de qué forma la estamos viviendo, del cómo y de qué forma estamos participando de ella. En este caso, ¿cómo podemos empezar a ver o cómo has podido empezar a entender esta parte del despertar espiritual? ¿Como un acto de conciencia? Sí, bueno, por supuesto viene a elevarse un poco más el entendimiento, la conciencia. Ya no es la misma perspectiva que uno tiene de la vida, de los problemas, de las situaciones que se viven en familia, en la sociedad. Es muy obvio que se van perdiendo los temores, se van perdiendo todos esos prejuicios, todas las cosas que lo bloqueaban al alcohólico para que pudiera llevar su vida de una manera positiva, de una manera que pudiera construir, que pudiera sumarse más hacia la contribución de una sociedad en armonía. Entonces, por supuesto que este despertar espiritual, como así lo trata este tema, pues viene a ser un complemento muy eficiente, muy eficaz para la vida del alcohólico, porque dice este mismo tema, dice, no es la sobriedad lo único que nosotros vamos a obtener de un despertar espiritual, no es lo único, sino que eso únicamente es el principio. Nosotros estamos abiertos a un mundo un poco de más posibilidades que antes, por supuesto, a través de la información que tenemos en nuestro programa, con la ayuda de los compañeros, de nuestros padrinos, de la sociedad, de conducirnos a través de nuestras tradiciones que nos van llevando desde la unidad hasta que podamos tener alcoholismo. Muy difícil el poder entender qué es lo que está pasando con uno, qué es lo que está pasando a nuestro alrededor y cómo se puede empezar a entender esta parte. Uno la pide, uno la encuentra en su caminar. Es del que no puede. Pero hay muchas formas para llegar, para detectar esas fallas, esos errores que antes no lo podía uno dejar por medio de ese miedo. Siempre estar pensando, yo no puedo, yo no quiero.
a lo mejor me va a ir mal. Y sin embargo, debe de uno de quitar esas barreras de miedo para llegar a un solo objetivo, que es esa creencia, esa fe en ese Dios, que debe uno de estar satisfecho por la vida que nos dio. Esos fondos de sufrimiento pues se van alejando, se van haciendo a un lado, porque va uno entrando, va uno encontrando esa alegría, esa sobriedad que por medio del programa me ha dado, y he estado luchando contra esa con esa esperanza, ese despertar espiritual. Sí, dice en una parte de nuestra literatura que si un mero código de moral fuera suficiente para nuestras vidas, estas ya las hubiéramos resuelto. Nosotros siempre hemos buscado llevar o entender que nosotros podemos o tenemos la solución en nuestras manos, pero en este caso nosotros nos damos cuenta que esto puede ser que es algo que se pida, algo que no está en nuestras manos. ¿Puede ser así? Bueno, dentro de lo que cabe, nosotros esas cosas, en principio tenemos que entender que las tenemos que provocar. Si nosotros no provocamos ese tipo de cosas, no van a llegar solas a nosotros mismos. Nosotros no tenemos en realidad en nuestras manos lo que realmente queremos, pero sabemos que llegará a nuestras manos si nosotros lo provocamos a través de la intención. Si yo no me hubiera acercado a un grupo de Alcohólicos Anónimos, no hubiera recibido esta dádiva. Si no me hubiera sentido por un momento romper con ese miedo, con ese temor que dice en la reflexión, que me estaba encarcelando y obstaculizando, y que iba en retrospectiva hacia atrás, ¿no? Que me había truncado definitivamente. Si no hubiera rompido con ese miedo, entonces nunca hubiese llegado. Entonces, en primera instancia, tenemos que aprender a provocar las cosas para que tengan consecuencia a través del movimiento que nosotros ejerzamos. Decía mi compañero ahorita anteriormente, si solo un código de moral hubiese bastado para tener la solución a este problema, ¿cuántas cosas ya hubiésemos solucionado? ¿Cuántas cosas ya hubiéramos vertido y visto, ¿no? A través de nosotros mismos? Pero llegamos aquí a entender que nosotros tenemos que provocar para que se nos pueda llegar, se nos pueda otorgar eso que realmente estamos buscando, esa sensibilidad que llega dentro de nosotros y que nos empieza a transformar. Empezamos a sentir un cambio profundo en el cual nos damos cuenta que despertamos a una realidad, porque tener un despertar espiritual es despertar a una realidad y empezar a enfocar puntos de la vida de una manera totalmente diferente. En ese aspecto, por ejemplo, dice que el dinero no es un símbolo, es un depósito que nosotros tenemos y que lo debemos de utilizar para bien, no para mal. Esa es una de las cosas y de las causas de las cuales uno empieza a despertar, empieza uno a sentir la realidad de cambiar de dirección hacia lo que uno está persiguiendo. Está uno despertando de la fantasía y de la ilusión. Empezamos a ver la misma realidad en nuestras manos. Nos damos cuenta que estamos persiguiendo algo equivocadamente o lo estamos utilizando de una forma que no es correcta. Nosotros sabemos que la cuestión material es una cuestión que no es viable para el alcohólico siempre y cuando no la sepa utilizar. Empezamos a despertar a la realidad y nos empezamos a dar cuenta que hemos manipulado, que no hemos sabido llevar a cabo todos nuestros métodos, nuestras formas, nuestras tácticas, no hemos sabido administrar nuestra vida en lo material y también por eso sufrimos, por eso tenemos consecuencias, por eso también nos habla en este punto, porque empezamos a despertar en un mundo totalmente diferente. Empezamos a darnos cuenta que buscamos un amor propio y seguro. Buscamos algo que esté realmente seguro con nosotros. Y nos damos cuenta que en verdad y en realidad no hay nada más seguro
que nosotros sentirnos bien con nosotros mismos, con algo y con aquel que sabemos que está dentro de lo intangible, con lo que nos podemos sentir bien. Entonces dice, nuestra perspectiva está cambiando, o sea, se está cambiando de dirección. Empezamos a sentir cosas por las cuales dejamos de sufrir. Dice, a hoy he entendido que me tengo que conformar con menos y con mucho menos. ¿Qué significa conformarme con menos? Significa conformarme con lo que me corresponde, sin estar exigiendo lo que yo quisiera obtener o lo que me llegara a mí por parte mía, ¿no? Que yo estuviera diciendo, esto es lo que a mí me corresponde. Una forma mal de estar enfocando lo que yo realmente necesito. Si eso a mí se me hubiese dado desde un principio, entonces yo no hubiera terminado como terminé, no se me dio. Entonces ahora voy entendiendo que las cosas no son como yo pensaba, que la realidad no era la que yo creía. Yo creía una realidad, y esa realidad es la que me ha llevado a cegarme y a fracasar. Pero empezamos a despertar a la verdadera realidad. Entonces empezamos a sentir el temor de la verdad. Dicen, la verdad nos va a liberar, porque nos tenía atrapados el miedo. Pero la verdad nos va a liberar, pero vamos a sentir temor. Dice, no sientas temor cuando empiezas a sentir que se empieza a arraigar en ti la verdad, porque es la forma en la que te vas a liberar. Nunca hemos experimentado la verdad, siempre hemos experimentado la mentira y la justificación, y eso se puede llamar como parte de un despertar, empezar a ver que tenemos que caminar con la verdad, que ya no tenemos que caminar con la mentira, ¿sí? Que está acompañada por el miedo, que parte de lo que nosotros podamos obtener es a través de un cambio y de una forma diferente. Sentimos algo esencial dentro de nosotros y algo que se está buscando, automáticamente miramos hacia el frente y nos damos cuenta que hoy ya no estamos persiguiendo lo que persiguíamos el día de ayer. Ahora ya no estamos caminando por el mismo lado. Algo está pasando dentro de nosotros. Algo, a pesar de que sentimos tropiezos, a pesar de que volvemos, dice, tenemos que volver a practicar el temor y el miedo. Dice, pero algo nos está empujando hacia adelante. Ya no nos está poniendo como una barrera delante de nosotros. Algo nos empuja a seguir adelante y algo nos está guiando para poder entender cosas de las cuales uno solo no entendía. Un código de moral es entender de una sola forma, en un solo aspecto, la vida como tal. Dice, pero eso no nos sirvió. Por eso teníamos que buscar más. Por eso teníamos que esperar algo que nos llegase. Y nos ha llegado esto, ¿no? Nos ha llegado empezar a despertar por primera vez la conciencia que estaba dormida, la conciencia que no sabía, que no entendía lo que realmente se necesitaba. Pero ahora sabemos que nosotros tenemos más posibilidades. Este punto nos marca que es el punto de inicio. Únicamente nos está marcando que es el punto de inicio, en el cual podemos brincar esa tabla y estar en ese trampolín para llegar más hacia adelante. Pero este es el punto de inicio. Sí, también cómo podemos entender que nadie nos puede enseñar cómo pensar, cómo sentir, y que de alguna manera nosotros los vamos descubriendo poco a poco a través de nuestra experiencia. Nosotros nos vamos dando cuenta qué es lo que podemos hacer y qué es lo que tenemos que dejar de hacer, pero que indudablemente eso, a lo mejor traducido en otras palabras, es también pedir, ¿no? Pedimos a través de nuestros actos, pedimos a través de hacer cosas que no queremos hacer, que no sabemos hacia dónde nos van a llevar, pero que indudablemente son lo que nos da la oportunidad de empezar a caminar por este camino. Un despertar espiritual, podemos dejar volar la imaginación y podemos creer que es algo maravilloso, algo deslumbrante, pero en muchos casos no es así. El despertar espiritual se provoca a través del dolor, a través de ver nuestra verdadera realidad, y que muchas de las veces pues no nos agrada. ¿Cómo lo has vivido?
Sí, claro, es amplísimo todo esto que tratamos dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, y efectivamente muchos colegas de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, como dentro de la experiencia propia, se ha tenido que vivir en diferentes ocasiones pues algunas experiencias no muy agradables. Quizás muchas veces el despertar viene a través de sentir un poco la realidad, a través de que uno va despertando con ciertas experiencias. A veces puede haber dolor, a veces puede haber tristezas, puede haber muchas cosas, quizás terribles. Dentro de nuestro tema, que está plasmado dentro de nuestro libro El lenguaje del corazón, nos trata de una experiencia de un recién iniciado en la comunidad, que habla y detalla su experiencia, su historia, que perdió aún ya estando casado, perdió a su esposa, perdió su empleo, las ganancias de su negocio no le fueron muy fructíferas al inicio de quitarse del alcoholismo. Entonces muchas veces uno debe de entender que las cosas que vienen a provocarnos un despertar espiritual, muchas veces vienen acompañadas de un poco de dolor, efectivamente, como lo comentas, compañero, vienen a traernos un poco de angustia, un poco de frustración en algunas ocasiones, pero aquí nosotros le llamamos como una prueba muy fehaciente de que toda la experiencia de Alcohólicos Anónimos está plasmada sobre el yunque del dolor, de la experiencia. Entonces, para nosotros, pues para esto, pues ya no nos es raro, ¿no? Para toda la persona que se está disponiendo para obtener ese despertar espiritual, como lo decimos dentro de nuestro enunciado, de nuestra carta de presentación, no cobramos cuotas, no cobramos ninguna remuneración, mas sin embargo sí hay un pago por el lado espiritual que viene a descansar en la experiencia vivida, en la experiencia que tiene uno que vivir, quizás por atravesar el velo del ignorar algunas cosas por las que uno se iba a la bebida, o escapaba uno por la puerta falsa del alcoholismo. Va uno encontrando a través del caminar ciertas experiencias que a veces no son tan agradables. A veces llega uno a tener algunas experiencias que lo hacen a uno retroceder en el camino que uno lleva hacia el progreso espiritual y hacia el encontrar ese despertar. Mas sin embargo, siempre con la ayuda y con el apoyo en el grupo y con los compañeros dentro de la comunidad, el apadrinamiento, que para nosotros es muy importante. Siempre el alcohólico que está dispuesto a lograr su objetivo, indudablemente lo ha logrado. Sí, aquí podemos entender que despertar no precisamente quiere decir que estemos durmiendo, sino, como se comentaba hace un momento, que algo se empieza a mover a través de nosotros y que indudablemente nos da la fortaleza para encarar o hacernos responsable de todo aquello que nos acontece. El despertar, muchas de las veces, el vernos en las circunstancias en las que nos encontramos, el vernos que de todo el daño que se hizo y todo lo que se debe, pues no es grato. No es fácil el darse cuenta de el que ha pasado uno por encima de muchas personas y que ahora nada más nos queda la oportunidad de poder hacer algo por ello. Cuando se nos presentan ciertas circunstancias en las cuales nos vemos envueltos, y tener esa oportunidad de resarcir un poco del daño que se ha causado, es parte de ese despertar, y que de alguna manera nos invita a seguir caminando en este progreso de entender la vida, que no tan solo nada más venimos a nacer, crecernos y reproducirnos y morir, que venimos a algo más, y que ese algo más se empieza a incentivar
en la vida nuestra. ¿Cómo la vives o cómo llega a tu vida esa chispa que empieza a encender nuestras propias vidas? Sí, pues hay muchas formas de esta palabra despertar significa mucho para mí. Despertar no quiere decir que antes estaba yo dormido, sino que quiere decir despertar en otra nueva vida, amanecer con ese deseo de seguir adelante. Y el seguir adelante es un cambio de vida que deseo compartir con mi familia y con la sociedad, alrededor de la sociedad. Debe uno de entender que ese despertar, pues estaba yo equivocado, ¿no? Que todo lo que hacía yo siempre me salía mal, porque mi forma de pensar era otra, siempre pensando en lo económico, siempre pensando que yo siempre tenía yo la razón. Y ahora me doy cuenta que el compartir mi experiencia, cómo le voy haciendo para encontrar ese despertar, pues es conmigo mismo y con los demás. Compartir al padrino todo cómo se va encontrando ese deseo de vivir, de esa alegría de compartir con los compañeros, ese deseo de pasar ese mensaje con la sociedad o con las personas que tienen ese problema del alcoholismo. Tiene uno ese deseo de pasar ese mensaje. Muchas de las veces pues uno no se da a la tarea de brincar esos miedos, esos temores hacia la sociedad. Pero este despertar es un don que a cada alcohólico Dios nos da ese regalo. Dios nos da esa forma de expresarnos para pasar ese mensaje, por medio de esa comprensión, por medio de ese amor, y se va pasando ese mensaje. Y debe uno tomar en cuenta mucho, pues, que ese despertar pues lo va uno obteniendo por medio de nuestra honestidad, por medio de esa humildad, va uno teniendo ese despertar espiritual. Sí, este despertar espiritual no nos hace diferentes, no nos hace sentirnos elegidos o privilegiados, sino al contrario, nos hace darnos cuenta de que somos responsables de nuestras vidas y que esa responsabilidad tiene que ir acompañada de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, de el entender que no se trata nada más de pedir, sino se trata de dar. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde el momento en que empiezas a dar? De que ya no pides que te consuelen, que te quieran, que te amen, sino que ahora tú buscas hacer esa parte. Bueno, se empieza a experimentar una parte diferente de la cual no se había vivido. Siempre se tuvo la idea de que a mí me tenían que atender, a mí me tenían que consolar, a mí me tenían que comprender, ¿no? A mí me tenían que ayudar, porque era parte de su responsabilidad de los demás. Dice, pero ahora buscamos hacer el papel, invertimos los papeles, ¿sí? Ahora nosotros tratamos de entender, de ayudar y de comprender y de dar lo que en un momento determinado nunca se dio, de lo que nunca se hizo. Dice, no nos podemos sentir elegidos, no nos podemos sentir únicos por estar haciendo acciones de este tipo. Tenemos que despertar a la realidad de darnos cuenta que era nuestra responsabilidad desde hace mucho tiempo, que lo deberíamos de haber hecho desde hace mucho, ¿no? Que esa era parte de la vida, que es parte de la vida que no pudimos vislumbrar, que no pudimos ver a través de nuestra ignorancia y de nuestra necedad.
Dice, definitivamente si no despertamos morimos. ¿Por qué dice si no despertamos morimos? Eso no quiere decir que vamos a morir físicamente nada más. O sea, significa que vamos a morir espiritualmente. Si tenemos un despertar espiritual, es porque vamos a aceptar, porque vamos a valorar. Dice, las circunstancias que la vida te presente, buenas o malas, con mujer, sin mujer, con dinero, sin dinero, con hijos, sin hijos, con cosas materiales, sin cosas materiales, con salud o sin salud, te tienes que atener a las adversidades que la vida te presenta. Dice, pero posteriormente, esto siempre te va a llevar a algo diferente. A pesar de todas esas calamidades que la vida te presente, estás pisando una vida diferente. Y por consecuencia tendrás una paga totalmente diferente. Dice, si nosotros no aceptamos desde el principio, nosotros prácticamente volveremos a lo mismo. Volveremos al ayer, volveremos a la parranda. Dice, nos volveremos a emborrachar. Dice, por no tener cuidado y por no aceptar y por no admitir las consecuencias que la vida nos ha proporcionado. Dice, no es el amor puro y propio lo que nos hizo caer. Lo que nos hizo caer es la no aceptación de lo que realmente nos tocaba a nosotros. Lo que a mí me toca, lo que a mí me corresponde. Dice, muchos llegamos a la comunidad con la esperanza de que nosotros regresen nuestras esposas. Llegamos a la comunidad con la esperanza de que nos regrese el dinero que nosotros perdimos. Llegamos con la esperanza de que las personas cambien con nosotros. Dice, pero nosotros nos damos cuenta que eso no va a pasar. Que nosotros tenemos que cambiar y que aceptar y que admitir y reconocer que nosotros somos el problema. Y que en primera instancia tenemos que empezar a cambiar. Y que las cosas no se van a dar por sí solas y que no se deberían de dar. Dice en parte de la literatura, dice, casi a todos ellos que han llegado sin esposa y les han regresado prontamente, se han vuelto a emborrachar. Dice, entonces nosotros no podemos venir a exigir, no podemos esperar algo de lo que nosotros no necesitamos, ¿no? Nosotros tenemos que empezar a tener acción dentro de esas circunstancias que se van a presentar, porque dice que cuando nosotros sientamos las aflicciones de la vida, nosotros entonces vamos a vernos en la necesidad de entonces pronunciar la oración de la serenidad. Dice, pero sin tibiezas. Ha habido momentos en la vida en los cuales uno, sí realmente ya dentro de la comunidad, se siente esa pesadez del programa, se siente que la vida nos está apretando, que no hay otra salida, que no hay, hijo de la... Y sientes esa euforia de decir qué es lo que está pasando, ¿no? Y dice, si anteriormente decías, Dios, concédeme la serenidad, a hoy se dice, Dios, concédeme la serenidad para aceptar, y cuando llegamos a la parte de aceptar, nos empieza a abrir la conciencia, para aceptar las cosas que no puedo cambiar, y valor para enfrentar las que no quiero enfrentar, las que no quiero traspasar, esas barreras que siempre me han dejado ahí, que me han hecho sentirme así, porque se siente esa inseguridad, se siente ese miedo, se siente ese vacío, pero por falta de aceptación, por falta de humildad. Dice, tenemos que vivir eso. Eso es experimentar en parte el dolor cuando nos sentimos frustrados e impotentes ante las circunstancias que no están en nuestras manos, y de tener que aceptar y asumir que uno tiene que esperar, ¿sí? Que uno se tiene que derrotar, que simple y sencillamente tiene uno que dejar de renegar, porque la renuencia y la rebeldía es lo que nos va a volver a hacer caer, es la que nos va a regresar. Dice, todo aquel que despierte se dará cuenta que realmente estaba dormido en ese mundo de fantasía. Y vivir en ese mundo de fantasía es vivir únicamente en la ilusión, que esa no nos va a llevar automáticamente a nada. Cuando nosotros empezamos a experimentar ese dolor, es cuando empezamos a sentir ese cambio. Dice, nosotros huimos del dolor como huimos de la peste, pero cuando realmente nos atrapa el dolor, cuando realmente está el ojo puesto sobre nosotros, no vamos a poder escapar,
de alguna u otra manera no vamos a escapar. Tenemos que traspasar ese dolor, lo tenemos que sentir para que podamos empezar a crecer, para que podamos empezar a entender, para que podamos empezar a flaquear al orgullo, porque el orgullo es el que se defiende. El orgullo es el que nos ha dicho siempre que no aceptemos, que no nos derrotemos, que las cosas se van a dar. Y solamente con decir que Dios me va a solucionar todo mi problema. Y las cosas no son así. Nosotros buscamos una forma, yo en mi caso personal busqué una forma y yo me topo con otra. Esta forma no me la esperaba. Esta forma no es la que yo vislumbré. Esta no es. Pero es la única forma la que me ha podido llevar hacia adelante. Esa es la única forma la que, sin mirar de cómo, ni por qué, ni en qué momento, sigo caminando. O sea, sin darme cuenta estoy caminando. Dice, dentro de esas circunstancias que estás viviendo, vas a caminar. Y esto se ve en una realidad pura. Esto ya no es una realidad imaginaria, es una realidad pura. El hecho de a través de tanto problema, a través de tanto caos, a través de tanta confusión que se vuelve a presentar, uno sigue caminando. Uno se sigue levantando, uno sigue teniendo esa energía, esa fuerza. Ya no decimos como el día de ayer, ya no voy, ya no puedo, ya no hago. ¿Quién sabe qué nos está impulsando? Que nos dice, ahora ves, cabrón, ahora haz, ahora despréndete por un momento, ahora da lo que nunca diste, ahora sé parte de algo que nunca fuiste, siéntete diferente, siéntete uno entre todos, uno entre los demás, uno dentro de los de la comunidad, uno dentro de la familia. Esas cosas prácticamente son las que voy sintiendo yo, ¿sí? Dice las aflicciones de la riqueza, dice por las necesidades y consecuencias de la pobreza. A veces pensaba que el hecho de tener dinero era lo que me iba a solucionar mi vida. Y estaba persiguiendo eso. Estaba persiguiendo que la persona que yo quería estuviera a mi lado. Eso es lo que yo perseguía. Pero nunca perseguía que yo me sintiera realmente estable y diferente en un solo punto. Que me sintiera vivo, que me sintiera querido, que me sintiera cobijado por las personas que están a mi alrededor, que me estaban demostrando desde el mismísimo principio que yo valía, que me necesitaban, que yo los necesito a ellos. Entonces dice, cuando nosotros empezamos a admitir, a reconocer que nosotros necesitamos de uno y de todos, entonces nosotros empezamos a darnos cuenta que estamos empezando a despertar, empezar a despertar a esa realidad. Nosotros nos dimos cuenta un día que todo el mundo se esfuerza, que todo el mundo trabaja, que todo el mundo lucha por encontrar su razón de ser. Nos damos cuenta de que esta oración nos da la oportunidad de empezar a entender qué cosas son las que no se pueden cambiar y qué cosas sí. Nos empezamos a dar cuenta de que nuestro más grande problema es querer cambiar todo, menos nosotros. Y ahí es a donde nosotros nos damos la oportunidad de que todo lo que nosotros queramos tiene que costarnos, que ya no vamos a exigir, sino que ahora vamos a buscar ganarnos las cosas. Qué bueno que se toca esta parte de la oración de la serenidad. Esa es una oración que noche a noche nosotros le damos lectura, de que noche a noche nosotros oramos. Pero, ¿qué es lo que ha hecho en ti? ¿Cómo ha cambiado tu vida esta oración? Sí, pues bueno, parte de lo que significa esta oración para mi vida el día de hoy es una parte muy significativa, porque gracias a esta oración, que quizás para muchos en su inicio nos parece algo simple, muy sencilla, muy cortita, sin embargo alimenta mucho el espíritu. Para mí ha significado esa fuerza en la debilidad, esa fuerza en los momentos difíciles,
esa renovación de la fe, el hacer nuevamente, rehacerme nuevamente hacia esa liberación que me promete el programa. Dice también nuestro tema aquí, que ya nos dejamos de preocupar por el dinero, porque nosotros entendemos que Dios no nos dispuso en este mundo únicamente para lograr riquezas, para lograr el crecimiento material, sino que estamos aquí para servir a nuestro semejante, buscar el apoyo, la humildad. Y también de esta forma, asimismo, cuando llegamos a la comunidad nos sugieren y nos dan su opinión. Las personas que van más adelante de nosotros nos enseñan que nosotros debemos de hacer uso de todo ese juego de instrumentos espirituales, que tiene que ver mucho con el practicar lo que es el único requisito que se nos pide, el sincero deseo de dejar de beber, y posteriormente el trabajar con todos los aspectos de la personalidad para asimismo podernos ganar ese derecho a poder obtener el desarrollo espiritual o despertar espiritual. Porque muchas veces los recién llegados a la comunidad pensamos en un determinado momento que asistiendo unas cuantas juntas prontamente estaremos libres del alcohol. Mas sin embargo llega uno hasta el límite de decir, pues con unas cuantas reuniones que he asistido ya puedo hacerme cargo de mi vida. Si es lo más importante en mi vida, yo la pude llevar anteriormente sin un programa. Mas sin embargo eso nunca le ha garantizado nada al alcohólico. Lo que le garantiza ese despertar, esa nueva vida, el que se ponga de pie y pueda ponerse a mano con toda la sociedad en general, es que siga perseverando en la práctica del programa día con día dentro de la comunidad, prestando un servicio. Sobriedad no precisamente quiere decir dejar de tomar, sino es algo mucho más para cada uno de nosotros. Es encontrar un equilibrio emocional, es encontrar una nueva forma de vida, y que indudablemente un día nos sentimos en una cárcel, un día nos encontramos en un callejón sin salida, del cual no sabíamos qué hacer ni cómo íbamos a salir de él. En ese momento yo creo que obró algo en nosotros, en esos momentos de desesperación, en esos momentos de angustia, en esos momentos de no saber qué hacer. A lo mejor pedimos, suplicamos, rogamos por una nueva oportunidad, y esta se nos fue dada. Bien, este programa ya llegó a su término y les voy a pedir que una última reflexión. Sí, pues para todos los radioescuchas que toman en cuenta este programa cada 8 días, bueno, pues siempre es bueno recordarles y invitarlos que asistan a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, que rompamos un tanto con ese temor, con ese miedo, con ese prejuicio que se tiene ante la comunidad. Alcohólicos Anónimos tiene las puertas abiertas siempre y cuando aquella persona que desee hacerlo, acercarse, buscar la ayuda, que muchas veces no se pide o no se busca por temor, por desinformación. Los grupos de Alcohólicos Anónimos están abiertos para que se acerque toda aquella persona que requiere el apoyo y que necesite de este bendito programa. Sí, personas que están escuchando, se les da la oportunidad, si conocen
personas que tienen el problema con su manera de beber, pues que se den a la tarea de buscar ayuda, que Alcohólicos Anónimos ha salvado a millones de hombres y mujeres y han logrado ese objetivo de dejar de beber. Y al dejar de beber, pues se deja de sufrir. Sí, por último, pues expresarle a las personas que tienen el desconocimiento de que un despertar espiritual no lo puede adquirir solamente una persona que sea elegida. La persona que realmente tenga la necesidad y el deseo de cambiar y despertar una vida totalmente diferente a través de la provocación y de la intención de generar un cambio, lo puede obtener. Esto no está cerrado hacia nadie, esto no es exclusivo, esto es para todo aquel que lo quiera, para todo aquel que lo necesite, para todo aquel que diga yo quiero esto, a mí me gustaría despertarme un día de esa manera, ver el mundo diferente, enfocar las cosas, ver la naturaleza, verme a mí, ver a mi familia, sentir que haya algo mejor para mí, que estoy viviendo algo nuevo. Pues para toda aquella persona que tenga esas ganas y esos deseos, pues esto está para todo el mundo, ¿no? Para todo aquel que lo quiera perseguir, ahí está. Si nosotros lo perseguimos, terminará persiguiéndonos a nosotros mismos, sin retroceso alguno. Entonces, como reflexión, despertar, algún día la realidad era una de mis mayores y grandes ilusiones que yo tenía. Tengo que ser realista de que no desperté en lo que yo quería, pero vivo algo que necesito, algo que realmente me está dando provecho, me está dando fortuna, y más en la parte espiritual que en la parte material, y sin embargo me va dando, ¿no? Se nos va dando ese punto de equilibrio en el cual uno no podía ver, ese punto del que hablaban de la sobriedad, ¿sí? Aquí nos dice y nos deja bien en claro que solamente es la entrada a la sobriedad. Dice, pero también debemos de mantenernos sobrios para poder alcanzar y podamos obtener lo que hay más hacia adelante. Pero esto como reflexión es expresar, ¿no? Y ratificar que esto es para todo aquel que lo quiera. No es para nadie que diga, para él no se puede. Para aquel que diga yo. Para aquel que se levante y diga yo voy. Hoy me decidí y hoy quiero. Dice, cuando nosotros tocamos, la puerta se abre. Cuando nosotros pedimos, automáticamente se nos dará. Pero si no pedimos, no nos llegará nada. Antes de terminar, quiero agradecer a las autoridades de esta Radio Huamantla OR que nos dan la oportunidad de transmitir este mensaje, y a todos ustedes que nos escuchen. Esta parte del despertar espiritual no quiere decir que cuando esto sucede en nuestras vidas ya todo cambió, ya todo es diferente, ya todo es paz y tranquilidad, porque ese es un mundo del cual soñamos, pero la realidad es otra. Nos empezamos a encontrar con cosas que verdaderamente nos hacen darnos cuenta y que es cierto. Nosotros creemos que son muchas las cosas que nosotros deseamos y anhelamos que pasen en nuestras vidas, pero nuestra realidad es otra. Y cuando nosotros empezamos a aceptar esas realidades, esto empieza a cambiar nuestras vidas. Ya no estamos en contra de nadie, ya no estamos en contra del mundo, ni en contra de Dios. Ya no buscamos cambiar las cosas que hay a nuestro alrededor, no le queremos quitar ni una pestaña, al contrario, ahora nosotros aprendemos a observar y a valorar todo lo que está a nuestro alrededor, y que si hoy tenemos la oportunidad de amar, hoy tenemos la oportunidad de sonreír, eso es algo que ha hecho esta dádiva más grande de todas. Muchas gracias y tengan muy buenas noches.